Entonces decíamos en la hora anterior que el estudio de la humanidad de nuestro Salvador comienza con las profecías mesiánicas. Son la huella que Dios dejó en el Antiguo Testamento para que cuando apareciera su Hijo en la tierra se pudiera identificar sin lugar a dudas al Mesías. Pero llega el momento histórico del cumplimiento de esas profecías mesiánicas. Lo que Dios señaló en la antigüedad como profecía se vuelve una realidad histórica. La venida del Hijo de Dios al mundo fue la intervención de Dios en la historia del mundo. Y Dios quiere dejar bien en claro que el momento del cumplimiento histórico de todas esas profecías ha llegado. De manera que Dios acompañó la llegada de su Hijo acá a la tierra con ciertos signos, con ciertas señales que dejan en claro que ese momento llegó. Si bien, como vimos en el caso de Miqueas capítulo 5, versículo 2, el Mesías nace en una pequeña aldea, nace en una condición humilde, fue un evento del cual pocos se enteraron. Dios sí tomó la precaución necesaria para que ese acontecimiento estuviera acompañado de ciertas circunstancias extraordinarias. De manera que entendamos que ese nacimiento fue un nacimiento especial, fue un nacimiento único. Hay 3 eventos que acompañan el nacimiento como tal, y esos 3 eventos entonces señalan lo particular de este nacimiento. Me refiero en primer lugar a la anunciación, en segundo lugar a la concepción y en tercer lugar al nacimiento virginal. Entonces vamos a continuar nuestro estudio primero con la anunciación angelical, la anunciación del ángel. Segundo, con la concepción milagrosa, la manera como Cristo Jesús es concebido milagrosamente en el vientre de María. Y en tercer lugar, el nacimiento virginal. El texto que vamos a tomar como base para esta explicación es Lucas capítulo 1, versículos 26 hasta el capítulo 2, versículo 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 hasta el capítulo 2, versículo 38. Es un texto extenso, entonces vamos a ir leyéndolo por secciones y voy a proveer explicaciones en algunos versículos clave. De resto solo vamos a dar una mirada panorámica. La narración de la anunciación se encuentra en los versículos 26 al 33. Voy a leer entonces. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 33. Aquí está el relato de la anunciación angelical. Versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hasta ahí el relato de la anunciación. En primer lugar, consideremos el tiempo cuando sucede este anuncio.
El versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El tiempo de esta anunciación es el sexto mes, con relación a lo que se había narrado en la sección anterior. Es decir, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces el marco temporal en el que nos ubica es que la anunciación del nacimiento de Jesús se da 6 meses después del anuncio de Juan el Bautista. O sea que estos dos nacimientos tienen una relación estrecha. Hay una relación estrecha entre estos dos nacimientos. El nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús. Versículo 15. Dice lo siguiente, ahí en Lucas capítulo 1. Y aquí está hablando de Juan el Bautista. Dice el versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El anuncio del nacimiento de Juan también fue acompañado por un ángel, o mejor, quien trajo ese anuncio también fue un ángel. Y el ángel señala el ministerio particular de Juan en los versículos 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, Juan es quien va a preparar el camino para la venida de Jesús. Por eso el anuncio del nacimiento de Juan es anterior al anuncio del nacimiento de Jesús, porque Juan es el precursor, Juan es el que va a ir por delante del Mesías preparando ese camino. Y es interesante que en este texto el ángel, es el ángel mismo, le llama a aquel a quien Juan prepara el camino, lo llama Señor Dios y Señor. Entonces, la relación entre Juan y Jesús está dada por el hecho de que Juan es aquel que va a preparar el camino para el Señor Dios, que es Jesús, como ya pues vimos también cuando hablamos de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, primero el tiempo, en segundo lugar observemos el ángel. ¿Quién es el mensajero que trae este anuncio? El versículo 26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel. Las únicas 2 veces que se menciona en el Nuevo Testamento el ángel Gabriel es con ocasión del nacimiento de Juan y con ocasión del nacimiento de Jesús. Nunca más se vuelve a mencionar el ángel Gabriel en el Nuevo Testamento. Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, también lo menciona. Capítulo 8 de Daniel, versículos 16, y capítulo 9, versículo 21 de Daniel. Allá aparece mencionado Gabriel. Y un dato importante es que Gabriel es uno de los 2 ángeles que en la Biblia son mencionados por nombre. La Biblia solo menciona por nombre 2 ángeles. Uno es Miguel, en el profeta Daniel también, y el otro es Gabriel. Eso es un dato muy importante. En Lucas capítulo 1, versículo 19, se nos da una breve descripción de quién es Gabriel. Y vean la descripción del versículo 19. ¿Quién es Gabriel? Versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. La descripción de Gabriel es que él está delante de Dios. Quizá, no puedo afirmar esto, pero quizá esta expresión implica un lugar especial de Gabriel delante del trono de Dios. Eso pues añadido al hecho de que Dios nos da el nombre de este ángel.
Todo esto para decir que Dios utiliza un mensajero especial para anunciar la llegada de su Hijo a la tierra. Este es un ángel especial, es un ángel que está delante del trono de Dios y es uno de los dos ángeles que son identificados en la Biblia por nombre. Entonces, este anuncio sucede al sexto mes del anuncio de Juan y es un anuncio dado por el ángel Gabriel, un ángel que es señalado con unas características especiales. Pero en tercer lugar, y lo que más nos interesa, ¿cuál es el mensaje del ángel? El mensaje del ángel está en los versículos 30 al 33. Después de presentarnos el marco temporal, después de presentarnos el ángel y la situación en particular, Lucas, entonces sí en el versículo 33, versículo 30, perdón, al 33, Lucas indica el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Es este. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Con respecto al mensaje, podemos hacer 4 consideraciones. Primera, ¿a quién se dirige el mensaje? La primera consideración con respecto al mensaje que está en los versículos 30 al 33. ¿A quién le dirige este mensaje del ángel Gabriel? A María, correcto. A María es a quien el ángel dirige el mensaje. Versículo 27. A una virgen, y vea la descripción de María, entonces acá en el texto, dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Esta María, a quien se le lleva el mensaje, se describe como una virgen desposada, es decir, una mujer que estaba comprometida. No que estaba casada, sino comprometida, y es descrita como virgen, es decir, que no había tenido relaciones sexuales con hombre alguno. Esa es la descripción inicial. Y el versículo 28 dice: entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, el saludo que le dirige a María es el siguiente: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No es un saludo común. No era un saludo típico. Y de hecho, usted nunca va a encontrar un saludo así en otro lugar de las Escrituras. Es tan así que María se siente sorprendida por la manera como el ángel la saluda. Y según este texto, María es considerada una mujer favorecida y bendita, pero no por lo que ella es en sí misma. No por lo que ella es en sí misma, sino por el mensaje que el ángel le trae. La razón del mensaje que el ángel le trae. Sin embargo, déjeme decir algo. Esta mujer debió ser una mujer virtuosa. Muy virtuosa. Debió ser una mujer muy especial. Y de ahí el saludo que el ángel le dirige. Y ella es una mujer virtuosa, es una mujer especial, porque, dice el ángel, has hallado gracia delante de Dios. O sea, Dios quiso manifestar su gracia a esta mujer. La segunda consideración con relación al mensaje es: ¿qué dice el mensaje? Ya sabemos a quién se dirige, la manera en que el ángel se dirige a María, pero la segunda pregunta es: ¿qué dice el mensaje? La gracia a la que se refiere el ángel, o el acto de gracia de Dios para con María, está descrito en los versículos 31 al 33. En resumen, el mensaje es este: es concebirás y darás a luz un hijo, que es Jesús, que es el Hijo del Altísimo. En síntesis, ese es el mensaje. María concebirá
o quedará en embarazo, y dará a luz un hijo que se va a llamar Jesús, que significa Salvador, y ese niño que ella va a concebir va a ser el Hijo del Altísimo. Ese es el mensaje del ángel. Y por supuesto, entonces, María se debe sentir muy favorecida por Dios. María debe entonces percibir que ha hallado gracia de parte de Dios por causa de esto que va a suceder con ella. Es una virgen que concibe, pero el milagro en sí no es tanto que una virgen conciba, sino que va a concebir al Hijo del Altísimo. Ese es el punto central del mensaje del ángel. Entonces, ¿a quién se refiere el mensaje? En tercer lugar, la primera consideración es ¿a quién iba dirigido el mensaje? A María. La segunda consideración fue ¿qué dice el mensaje? Pero evidentemente, aunque el mensaje es para María, el mensaje no tiene que ver con María. ¿Con quién tiene que ver el mensaje? Con Jesús. El anuncio se refiere al nacimiento de Jesús. En otras palabras, el personaje principal, el personaje central de este relato no es el ángel, no es María, sino el Hijo de María. Porque el mensaje se centra en el niño. De 4 maneras se refiere el ángel a Jesús. Observen muy bien cómo se refiere el ángel a Jesús. Lo llama, primero, un hijo. Y concebirás y darás a luz un hijo. ¿Qué señala esa expresión, un hijo? ¿Tiene alguna idea? Un descendiente de la mujer, por tanto, un hombre. ¿Qué tipo de ser van a ser? Un hijo de María. Entonces es un ser humano. Lo primero que señala el ángel es eso. Ese ser que van a ser es un ser humano. Es el hijo de una mujer. Por lo menos así sucede naturalmente, ¿no? Una mujer da a luz un ser humano. Eso es lo que significa un hijo. Pero segundo, el ángel le llama Jesús. Llamará su nombre Jesús. Y de acuerdo a la explicación de Mateo capítulo 1, versículo 21, Mateo 1, 21, el nombre Jesús significa Salvador. Por lo tanto, señala hacia el oficio mesiánico de ese niño. ¿Para qué viene a la tierra? Para ser Salvador, para salvar a su pueblo de su pecado. En tercer lugar, el ángel le llama a Jesús Hijo de Dios. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esa expresión, ¿qué significa? Hijo del Altísimo, ¿qué significa? ¿Qué característica tiene entonces este ser que van a ser? Divino. Es Dios. Es divino. Y en cuarto lugar, el ángel dice que el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. O sea que este niño que va a nacer es hijo ¿de quién? De David. ¿Qué significa eso? Rey. Nace un rey. El legítimo heredero del trono de David y de las promesas hechas a David. Noten en suma, entonces todo lo que el ángel está diciendo de Jesús. Primero, es un ser humano. Segundo, es el Salvador. Tercero, es Dios. Y cuarto, es el Hijo de David, es el Rey. Una maravillosa descripción, bien compacta, pero bien específica de la humanidad, de la divinidad, del oficio del Salvador y de su ejercicio real. Ahora, esto quiere decir que este niño que va a nacer es un niño como cualquiera, porque es humano.
y nace en un lugar muy humilde, pero no es un niño cualquiera. Porque de qué niño en el momento de su nacimiento se pueden decir todas estas cosas. Este es un niño muy especial. Este es el niño más especial que haya nacido sobre la tierra. Sobre la tierra. Y finalmente, con respecto al anuncio del ángel, ya dijimos a quién se dirige, cuál es el mensaje o qué dice el mensaje, de quién habla el mensaje. Finalmente, consideremos entonces qué implica este mensaje. En cuarto lugar, ¿qué implica este mensaje? Y eso es evidente por los nombres con los que el ángel se dirige a este niño. Estos nombres nos señalan las características de la persona del Salvador, pero también nos señalan los oficios del Salvador. Él viene a ser Salvador, como dice Mateo, Salvador de los pecados. Pero ya sabemos por el resto del Nuevo Testamento cómo es que este Salvador salva a su pueblo de sus pecados. Lo hace a través del sacrificio de sí mismo. O sea que el nombre Jesús y el oficio de Salvador señala hacia el oficio mesiánico, particularmente el oficio sacerdotal de Cristo. Pero el texto también dice que Él es rey, que Él es el hijo de David. Ese es el oficio real de nuestro Señor Jesucristo. Y ya que es divino y humano, es el Hijo del Altísimo, pero que es un niño, entonces es el mediador entre Dios y los hombres. El único que puede mediar entre Dios y los hombres es el Dios hecho hombre. Eso señala el oficio profético. Es el que da a conocer a Dios, a los hombres. Un gran contraste. Entonces, con respecto a las condiciones de su nacimiento, aunque nace de una familia muy humilde, aunque nace en un pesebre, aunque nace en una pequeña aldea, aunque nace en un rincón muy escondido del Imperio Romano, el que está naciendo acá es el Mesías, el Salvador. Consideremos ahora la concepción milagrosa. La concepción milagrosa. Esa se encuentra en los versículos 34 y 35 de Lucas capítulo 1. La concepción milagrosa. Leo capítulo 1 de Lucas, versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese es el relato de la concepción milagrosa. Ese anuncio, el anuncio que acaba de oír María del ángel, la deja perpleja. No simplemente por lo que se anuncia, sino por lo que implica para ella el anuncio que está dando el ángel. El ángel le acaba de anunciar que ella va a concebir y va a dar a luz un hijo. Inmediatamente María reflexiona sobre eso y dice, ¿cómo es posible? Pues yo soy virgen, no he conocido varón. Y bueno, inmediatamente viene una respuesta del ángel. Con respecto a la concepción milagrosa, vamos a señalar 4 verdades particulares. Tomando estos dos versículos, podemos señalar 4 verdades particulares acerca de la concepción milagrosa. Es decir, nos vamos a referir al milagro que se obró en María para que en ella fuera concebido nuestro Salvador. El punto de foco acá es la concepción. Después vamos a hablar del nacimiento. Aquí es el punto de la concepción como lo entendemos hoy en día. La concepción es cuando se genera la vida. Primero, ¿por qué la llamamos una concepción milagrosa? Primero, es una concepción milagrosa porque no hay intervención masculina. Es una concepción milagrosa
porque no hay intervención masculina. Observen la expresión del versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Tenía buenos conocimientos de biología María, ¿no? La sabiduría natural del ser humano. Dice que para que haya un bebé se necesita un hombre y una mujer. Se necesita la relación sexual entre un hombre y una mujer. Y María inmediatamente reacciona al anuncio del ángel diciendo que ella no conoce varón. Obviamente, el verbo conocer acá significa tener relaciones sexuales. ¿Cómo es? Se utiliza en otras secciones de la Biblia, en otros lugares de la Biblia, ¿no? Como en Génesis capítulo 4, versículo 1, que dice que conoció a Adán a su mujer Eva y dio a luz un hijo. Entonces la palabra conocer en algunos contextos bíblicos, cuando se refiere a esa relación hombre y mujer, significa tener relaciones sexuales. Entonces ese es el significado del término aquí en este pasaje. Mateo capítulo 1 versículo 18 lo explica mejor. Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Entonces, esa es la afirmación de María. De manera que aquí tenemos una concepción milagrosa porque no hay intervención masculina. No hubo una relación sexual entre María y José. Y para tomar el lenguaje de la confesión de fe, este es un milagro donde Dios obra sin los medios naturales. Repito, este es un milagro donde Dios obra sin los medios naturales. La confesión de fe describe 3 tipos de milagros. Cuando Dios obra sin, cuando Dios obra por encima de, o cuando Dios obra en contra de los medios naturales. Este caso es un caso de un milagro cuando Dios obra sin los medios naturales. Es decir, el medio natural para la concepción de un niño, la ley natural que Dios imprimió en la naturaleza humana, y bueno, en la naturaleza en general, es que para que haya un niño tiene que juntarse el óvulo femenino y el espermatozoide masculino. Aquí no hay, no hay, o sea, es sin eso, no hay intervención masculina, no hay espermatozoide masculino. Entonces este es un milagro donde Dios obra sin los medios naturales. Pero la respuesta del ángel nos da otras razones por las cuales esta es una concepción milagrosa. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, ante la afirmación de María, entonces el ángel le va a explicar cómo es posible eso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y déjeme decir algo antes de continuar. Aquí estamos tocando terreno sagrado. Como Moisés, deberíamos quitarnos el calzado de nuestros pies. No se lo van a quitar. Es decir, de acuerdo a lo que la Biblia dice, podemos penetrar en alguna medida en lo que sucedió allá. Pero este es uno de los grandes misterios de nuestra fe. No lo podemos explicar suficientemente, pero aquí hay algunas guías bíblicas que nos ayudan a entender hasta algún punto lo que sucedió, pero tenemos que reconocer nuestra incapacidad para penetrar totalmente en este gran misterio de nuestra fe. Entonces, en primer lugar dijimos que es una concepción milagrosa porque no hubo intervención masculina. De acuerdo a la respuesta del ángel, en segundo lugar, esta es una concepción milagrosa porque el Espíritu Santo cubre con su sombra a María. O, entonces, podríamos decir
Es una concepción milagrosa porque el Espíritu Santo engendra la criatura en el vientre de María. Es una operación milagrosa por medio del Espíritu Santo. ¿Explico? Si bien Dios no usa la intervención masculina, como dije anteriormente, obrando así, sin los medios naturales, esto no quiere decir que Dios colocó en el vientre de María el óvulo fecundado de María, de Jesús. Repito, si bien Dios no utiliza hombre, no quiere decir el texto que Dios coloca ya un óvulo fecundado en el vientre de María. El texto no indica eso, no sugiere eso. Más bien el lenguaje del texto señala hacia una operación espiritual del Espíritu Santo. Observe lo que dice el texto: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, el Espíritu Santo iba a venir sobre María. Esa expresión nos impide cualquier tipo de conclusión donde digamos que simplemente Dios colocó ahí un óvulo fecundado. Pero hay una razón teológica para también afirmar eso. Hay una razón teológica fundamental para nuestra fe cristiana, para que afirmemos que hubo una operación del Espíritu Santo ahí y que Dios utilizó el óvulo de María y que por un milagro, una operación especial del Espíritu Santo, fecundó ese óvulo de María. Hebreos capítulo 2, versículos 4 al 17. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice el autor de Hebreos: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y escuchen esto, versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. De acuerdo a este texto, Cristo nuestro Salvador no solo debía tener una unidad genealógica con la raza, sino que debía tener una unidad orgánica con la raza. ¿Me explico? Para que Él sea nuestro Salvador, no simplemente tiene que tener una genealogía que dice hijo de, hijo de, hijo de, sino que tenía que ser descendiente legítimo de Adán. ¿Cómo es que nosotros somos descendientes de Adán? ¿Cómo usted y yo estamos conectados a Adán? Esto es sumamente teológico, pero es el fundamento de nuestra fe. ¿Cómo es que nosotros estamos conectados con Adán? No, con Adán. ¿Y cómo desciende? ¿Por generación? ¿Por generación? Adán engendra un hijo a imagen y semejanza suya. Ese hijo engendra otro hijo. Y así sucesivamente. O sea, usted y yo estamos conectados con Adán orgánicamente. Somos simiente de Adán. Y esa es la argumentación de Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21.
con respecto a la imputación del pecado de Adán a la raza y la imputación de la justicia de Cristo a su raza. Nosotros estamos unidos a Adán por vía de engendramiento. Y por lo tanto nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa de Adán, pero también hemos heredado la culpa de Adán. Y eso no es una ficción teológica, porque como eso es teología, a veces pensamos que eso está en el papel, ¿no? Pero no meditamos suficientemente en esto. Lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 5 es que nosotros estamos unidos a Adán por genes. Estamos unidos a Adán genéticamente. Y por eso somos culpables con Adán. Y si Cristo viene a rescatarnos a nosotros los hombres, ¿qué conexión debe tener Cristo con nosotros? La misma conexión genética. Entonces Cristo tiene que ser verdaderamente un descendiente de la mujer. Tiene que ser un descendiente de Adán. Entonces, pongámosle una terminología moderna, ¿de dónde Cristo tiene genes humanos? ¿De María? De María. O sea que tuvo que ser el óvulo de María para que estemos conectados con Adán. Y Pablo, la argumentación de Romanos 5 después es que así como estamos conectados con Adán, estamos conectados con Cristo. La conexión con Cristo para la justificación no es una conexión virtual, es una conexión real. A eso se le llama en teología la unión vital con Cristo, que es una unión vital y orgánica con Cristo. Estamos conectados con Cristo como el pámpano está unido a la vid. Y ahí viene luego la argumentación de Romanos capítulo 6, de por qué es imposible que aquel que está unido a Cristo, justificado en Cristo, persevere en el pecado. Porque estamos conectados con Cristo. Entonces, realmente Cristo tiene que estar conectado con la raza. No era posible que Dios descendiera a su Hijo en forma de bebé a la tierra. No era posible. O sea, me explico. Dios pudo haber hecho eso, pero no era posible en el sentido de lo que estamos explicando de la teología de la Biblia. Porque ese niño tenía que nacer de una mujer. Entonces, el lenguaje de Lucas, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, significa que hubo una operación milagrosa del Espíritu Santo allá, obrando aquí sin los medios, porque no hubo intervención masculina, pero obrando con los medios, porque se utilizó el óvulo de María.